Igual, Pablo, Adrián ya no está más. ¿Qué cosa? No apareció Adrián. Ah, bueno, ahora van a hablar más, entonces los vi así como muy firmes, ¿no? Pero bueno. Em, bien, vamos acá y ya les comparto la otra parte del video. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la configuración eh, se pueden configurar un montón de cosas, ¿no? Vamos a ir a lo más básico y a lo que vamos a utilizar y empieza a pasar un poco lo que yo les decía. A ver, cambiar el orden de boteo lo estamos viendo ahora en el video, pero ya lo hicimos en la práctica el otro día. ¿Se acuerdan cuando instalamos Windows 11? O sea, ya lo hicimos. Esto es como ir cerrando un poquito esta parte. Esperen que termine esto porque me saca la pantalla y mientras esperamos que se conecta Ana y no sé si hay más. Yo tengo una pregunta. ¿La pila de la BIOS se gasta o no se gasta? Sí, la pila de la BIOS se gasta, no es recargable. ¿Sí? Hay una de las cosas que mucha gente piensa es que si yo tengo la computadora enchufada como que se va recargando, es una pila de níquel metal que no se recarga, es decir que ¿cómo va a funcionar? Cuando la computadora está enchufada, ¿sí? Cuando la computadora está enchufada, los datos se mantienen por la energía eléctrica. Y cuando yo desenchufo la computadora, es la pila la que sigue manteniendo y refrescando los datos. Y eso se gasta. ¿Sí? Si yo desenchufo menos la máquina, como que la pila se usa menos y tarda más en desgastarse. Y si yo desenchufo siempre la máquina, apago siempre la máquina, la pila se va a agotar más rápido. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, entonces lo que yo les mostraba por acá es esta configuración de buteo. Fíjense que además de la parte gráfica, yo lo puedo cambiar desde este lugar. Es decir, que si yo quiero que en principio esté el disco, lo puedo modificar de acá mismo. ¿Sí? Y acá arriba también se me va a modificar. Eso lo puedo cambiarlo de un lugar o del otro. Todo lo que tenga que ver con el modo de buteo, este es un concepto que tienen que tener. Cuando hablamos de modo legacy, estamos hablando de modo de inicio, modo de arranque de las viejas BIOS. ¿Sí? Las viejas BIOS tienen un modo de buteo, un modo de arranque que vamos a conocer como modo legacy. Entonces, si yo quiero preparar un pendrive de buteo y tengo una BIOS vieja, la tengo que preparar con modo legacy. Si mi placa madre es más nueva y tiene UEFI, la puedo preparar con UEFI. Y si no sé cuál tengo, pongo legacy más UEFI y la que esté la va a leer. ¿Sí? Los MADES más viejos no tienen, ¿qué cosa? UEFI. Y los MADES más nuevos no van a tener esta opción de legacy. Los MADES que están ahí entre medio, ¿sí? Vamos a encontrar que tienen las dos opciones para iniciar. Bien. Eso con respecto al modo de buteo, también lo podemos llegar a modificar desde ahí. Fíjense que aparece o solo UEFI o Legacy más UEFI. Si no, nos da la opción solamente de Legacy. Si prestan atención, fíjense que va a cambiar el disco y qué pasa en la interfaz de arriba. O sea, apenas cambia el lugar, fíjense que cambió el USB, ¿se nota? Sí. Bien, eso cambia. Es indistinto hacerlo de un lugar o del otro. Bueno, después en las opciones de seguridad lo que yo podría llegar a hacer es agregar alguna contraseña, como les decía, para que alguien pueda acceder o no pueda acceder. Lo voy a modificar desde ahí. Si tengo alguna opción más de seguridad, podría llegar a ser la de el chip TPM. Hay una configuración que ahora la vamos a ver que se conoce de rastreo o de low jack, ¿sí? Parecida a la de los autos. Y la de cifrado de discos. Es decir, esas tres opciones de seguridad pueden estar presentes justamente en la placa. En este caso, lo único que configuro
es una contraseña de administrador, para que si uno no tiene esa contraseña no pueda hacer ninguna modificación o no pueda entrar directamente a la BIOS o a la UEFI. Bueno, digamos, esta parte de configuración del key, a veces algunas máquinas tienen una llave. La llave sería un USB que se puede llegar a poner para que la máquina encienda o no encienda si está presente en esa clase. No es muy común encontrarlo en las máquinas de acá y se utiliza más para software que para otra cosa. Lo que hablábamos hoy, cuando presentábamos esta UEFI, en la opción de periféricos integrados, fíjense que me permite visualizar la LAN, el conector LRJ45. Un término que también tenemos que incorporar es el de enable y disable, que son habilitados o deshabilitados. Este MAR tiene la característica de tener Wi-Fi, ¿sí? Entonces yo lo podría llegar a deshabilitar para que no tenga, ¿sí? Y lo mismo podría hacer con lo que es el controlador LAN de RJ45, que es este, lo podría deshabilitar. Lo mismo podría llegar a hacer con las opciones de SATA, y fíjense que acá abajo tenemos la configuración de audio. Entonces yo puedo habilitar o deshabilitar un dispositivo de acuerdo a que lo necesite o a que no lo necesite. ¿Está bien? Si yo deshabilito una placa de red desde la BIOS, Wi-Fi o cableado, lo que sea, cuando Windows inicie, va a detectar que no tiene placa de red. Y lo mismo pasa con los controladores USB. Fíjense que acá el controlador USB, la UEFI reconoce que hay un teclado y que hay un mouse conectado y que hay algo más, ¿sí? Un hub. O sea, reconoce que hay 3 dispositivos conectados. Si yo deshabilito, ¿sí? Si deshabilito esto que tiene que ver justamente con los USB, no va a tener mouse, no va a tener teclado y no voy a poder acceder, ¿sí? Ahí tengo que tener bastante cuidado. Bueno, y esto es lo que yo les decía respecto a la configuración de seguridad. Si yo no quisiera que nadie por error bootee, ¿sí? Si no quisiera que nadie por error bootee para sacarme el sistema operativo que tengo, habilito esta opción de seguridad. Acá dice Windows 8 y 8.1, pero si tengo 10 también va a funcionar. Y si alguien quiere poner un pendrive para cargar el sistema operativo, no lo va a dejar. ¿Sí? Esto lo voy a encontrar de esta parte. Esta opción de seguridad, ¿sí? Esta opción de seguridad no está presente en las BIOS más antiguas. Solamente está presente en las UEFI. Y justamente lo que incorpora es esto, seguridad, ¿no? Que no entre nada y que me borre el sistema operativo, que me encripte el sistema operativo o ese tipo de cosas. Bueno, acá es lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? El wake up, ¿sí? Es decir, ¿desde dónde puedo llegar a arrancar? ¿Sí? Si yo habilito keyboard, voy a poder ingresar desde el teclado. Si habilito mouse, voy a poder arrancar desde el mouse, ¿sí? O desde algún otro dispositivo USB. ¿Sí? Me permite justamente encender la máquina desde un lugar no habitual. A veces pasa que esto se activa sin querer y hay usuarios que me llaman y me dicen: Pablo, mi máquina se prende sola, toco el teclado y se prende sola. Bueno, por ahora quedará así, porque explicar que alguien ingresa al setup y modifique eso se complica un poco. Bien, esto es lo que les decía. Los valores que tenga guardados se pueden justamente guardar en un storage, en un USB, en un pendrive. Tengo la opción para actualizar la BIOS, que la voy a traer justamente en un pendrive y voy a poder... Fíjense que ahí aparece una opción, un storage para guardar, y me está guardando el nombre del archivo, lo está salvando con la versión que tiene y con las configuraciones que tiene. Si yo en algún momento necesitara volver a reinstalar esa versión y esa configuración, lo tengo guardado en ese archivo y lo podría llegar a hacer. Conceptos que vamos a ver por ahí un poquito más adelante, pero se los
comparto ahora, cuando yo actualizo de algo más viejo a algo más nuevo, estoy haciendo lo que se conoce como upgrade, estoy subiendo. Y cuando estoy pasando de una versión de una 1.4 a una 1.1, lo que estoy haciendo es decreciendo, haciendo un downgrade en la versión de lo que está instalando. Esto es aplicable a BIOS y es aplicable a sistemas operativos. ¿Sí? Bueno, lo otro que les había dicho, y que estábamos acá en la página, es que si yo quisiera bajarme una versión, fíjense, vamos a bajar la versión 1.4, la versión se va a descargar, me lo va a descargar como un documento comprimido, y cuando yo acceda a la versión, fíjense lo que va a pasar en la carpeta. Me va a aparecer el nombre E7969B14. ¿Sí? Es decir, me aparece el nombre de lo que sería esa BIOS que yo tengo que actualizar o cargar o lo que sea. Si yo vuelvo acá a esta instancia del video, a ver si volvemos acá al principio, fíjense que eso que tengo ahí, E796, ¿sí? Está haciendo referencia a la versión. Esta es una versión 1.1 y la otra es 1.4. Pero el nombre, fíjense que coincide este E796 con la BIOS que voy a actualizar. Y una cosa más, que si quieren anótensela en color rojo en un costadito. Si yo tengo la versión 1.1, lo que yo hice recién de bajar la 1.4 es medio arriesgado. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo interrumpo, tengo un error entre que arranco la actualización y se termina en el 50%? Se corta la luz, se tilda o hay algún error. ¿Qué pasaría? Se corrompe la BIOS. Y si se corrompe la BIOS, ¿qué pasa? No funciona. No funciona, no me da imagen. Soluciones a eso, visitar a Miguel, que no creo que nos puedas dar esta solución. Visitar a las oficinas de MSI en China y que nos carguen de vuelta la BIOS. Y opción 3 sería comprar un mother nuevo. ¿Sí? Yo creo que se va a reducir a esa opción. Entonces, siempre tengo que evitar que eso pase. ¿Sí? Nunca tengo que dejar que la luz se corte y este tipo de cuestiones. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que cuando yo hago un upgrade, es decir, que subo de versión, no tengo que hacer un upgrade directa a la versión más nueva. Es decir, que si yo estoy en la 1.1, ¿cuál tendría que instalar? 1.2, Bien, la instalo. Y después que instalé la 1.2, ¿qué hago? 1.3, Y después que llegaron a 1.3, ahora 1.4. y listo. Y ahí paro. ¿Sí? Si el mes que viene o en 6 meses el fabricante lanza alguna otra actualización, la podría actualizar. Pero lo que yo no tendría que hacer es pasar directamente de la 1.1 a la 1.4. Hay muchos que dicen, no, pero yo lo hago y funciona bien. Y en muchos casos funciona bien y no hay problema. Pero mi consejo, después de muchos años de trabajo, es que no lo hagan. Después prueben ustedes qué es lo que les queda más cómodo. Pero acuérdense si en algún momento les pasa, uy, cierto que Pablo me dijo que esto no teníamos que hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la seguridad? Que era un poco lo que hablábamos. Las BIOS más antiguas, lo que van a tener simplemente va a ser un control a partir de contraseñas. Es decir, que si yo no tengo contraseña de acceso o de administración, no voy a poder hacer nada. Las UEFI más nuevas pueden encontrar con algunas otras cosas más. Cifrados de unidades quiere decir que va a cifrar el disco rígido. Es decir, que si el disco rígido no está en presencia de algo con la BIOS, la información no se puede acceder. ¿Qué es lo que digo con esto? A mí me deja de funcionar mi placa madre, o mi memoria, o mi fuente, o lo que sea. Yo puedo sacar el disco de esa máquina, lo puedo conectar en otra y puedo acceder a la información. Si yo cuento con este cifrado, eso no va a ser posible. Lo otro que puedo encontrarme en las BIOS más modernas es con un sistema de rastreo de low jack, como tienen los celulares. ¿Sí? Es decir, los celulares tienen esta tecnología. ¿Qué pasa en los celulares si a nosotros nos roban el celular? Podemos entrar al panel de Google y ver dónde geográficamente está ubicado.
Obviamente, ¿qué tengo que tener para que eso sea posible? Internet, y tiene que estar encendido, si no, no lo voy a poder rastrear. En el caso de una computadora de escritorio, si tiene esto, que es la minoría, tiene que estar conectada a internet y tiene que estar encendida. Los autos nuevos también tienen eso. Sí, también, bueno, el sistema de LoJack está puesto en los autos hace bastante tiempo. Después existe la plataforma que aparece en las netbooks del gobierno, por ahí es lo más conocido que da este tipo de arranque, y es un chip que trabaja justamente en concordancia con la BIOS y que está diseñado para asegurar el hardware, como dice acá, mediante claves de cifrado. Son los arranques. Uno pondría una contraseña en un servidor o un certificado y eso permite que la máquina arranque, ¿sí? Y el arranque seguro es lo que mencionábamos hace un ratito del sistema operativo. Es decir, que si yo tengo algún arranque seguro y alguien quiere instalar un sistema operativo, no va a poder hacerlo. A ver, se soluciona fácil. Entro a la configuración, voy a arranque seguro y le pongo deshabilitado. Y a partir de eso lo puedo hacer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nadie lo haga por error. O sea, como que alguien, o sea, si va a cambiar el sistema operativo, si va a borrar, si va a eliminar todo, que lo haga de modo consciente y no por error. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta y lo vamos a anotar también acá para que quede disponible. Bien, bueno, esto hace un poco de referencia a lo que estuvimos trabajando. Esto sería la parte de LoJack, ¿sí? El cifrado de datos también lo podemos encontrar y que uno lo puede hacer con un celular. Vieron que puede bloquear el contenido, eliminar el contenido y ubicar dónde se encuentra ese teléfono celular. Con una computadora podría pasar algo similar. Esto es lo que vimos recién. También se los dejo por si lo quieren leer. Y espero que quieran leerlo. Que tiene que ver con la actualización de las distintas versiones de la UEFI o la BIOS que podamos llegar a tener. En este caso, fíjense que da el ejemplo con una actualización de Asus, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ir actualizando en versiones o en construcciones. Fíjense que en este modelo aparece la build 26, en vez de aparecer la versión 1.1, aparece la build 26, la build 27, ¿sí? O sea, tiene otra nomenclatura, pero es exactamente lo mismo. Bien. Y con esto ya estaríamos terminando, ¿sí? Una función de seguridad que proporciona información sobre el dispositivo y la ubicación a un centro de monitoreo. ¿Cuál es? El LoJack, exactamente. Un chip diseñado para proteger el hardware mediante el almacenamiento de claves, cifrados, certificados digitales, contraseñas y datos parecido a las netbooks del Estado. TPM. TPM. El TPM, exactamente, tal cual. Un estándar de la UEFI que especifica el sistema operativo que haya sido confiado por el fabricante, es decir, lo que no me permite cambiar de sistema operativo si está habilitado. Arranque seguro. Arranque seguro. Exactamente. Ahora no me queda otra, esta es actualización de BIOS, pero ¿por qué me dice que yo actualizo la BIOS sin utilizar la pinza que nos mostró Miguel recién? Dice, sin abrir el gabinete. ¿Cómo hago para hacer esa actualización? Descargo de internet, o sea, entro a la página del fabricante, descargo la versión y lo hago mediante un USB. Entonces no tengo que abrir la computadora para poder hacer esa actualización. ¿Está bien? Así que bueno. Bueno, lo mismo, la práctica esta de buscar y actualizar el firmware no la vamos a hacer. Digamos, ya no vamos a tener tiempo y no tenemos lugar como para hacerlo en vivo. Y bueno, eso nos va a quedar pendiente. ¿Cómo seguimos? ¿Sí? Ya los liberos. A partir del lunes arranca todo lo que es el receso invernal, es decir, que vamos a tener 2 semanas de receso que no vamos a tener actividad. Es decir, que nosotros nos vamos a estar encontrando en la clase a partir del 2 de agosto. ¿Sí? Eso es lo que se viene. Y lo otro
que vamos a ver mañana bien en la reunión, es muy probable que después del receso invernal empecemos a tener prácticas. ¿Sí? Así que el lunes 2 de agosto nos vamos a ver acá virtual. Pero capaz que ya el miércoles o la otra semana después del inicio del 2 podamos pensar en alguna práctica. Así que eso ténganlo en cuenta para después del receso. ¿Sí? Sí. Bueno, pauso grabación.